13 horas con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Hay 27 grados en la capital, pronosticados 30 para esta jornada. Los invito a revisar cuáles han sido las imágenes más icónicas, más importantes de esta jornada de lunes 20 de marzo. Lo pasamos a revisar en información, por ejemplo, policial. Un carabinero de Franco frustró a balazos un violento asalto al interior de un supermercado, esto en la comuna de La Florida. Vamos a estar más adelante junto a Fabián Collado con esta información. También la televisión chilena está de luto y lamentablemente por partida doble. Hoy partió a los 81 años uno de los íconos del humor nacional, fundador de esta casa de Televisión Nacional de Chile. Estamos hablando de Eduardo Rabani, y también hoy nos dejó a los 77 años un buque emblema de este departamento de prensa, fundador del informe especial, el grandísimo Alipio Vera. Vamos a estar con todos los detalles de la partida de estos dos íconos de la Televisión Nacional. Y también en materia internacional estaremos con la cumbre que se desarrolla en Rusia, la reunión entre Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping, que va a estar 3 días en territorio ruso, esto en medio ya más de un año del conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a comenzar con información policial, lo comentábamos al inicio. Un carabinero de Franco frustró a balazos un violento asalto al interior de un supermercado, esto en la comuna de La Florida. Fabián Collado con esta y el resto de las informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Se trata de un sargento de la 36 Comisaría de La Florida, el cual estaba realizando compras en el mayorista Ties, que está ubicado en San José de la Estrella con Santa Raquel. Estaba junto a su esposa cuando ve algo raro, algo extraño, que es lo que ustedes están revisando en las imágenes de cámaras de seguridad. Un grupo de 6 delincuentes, los cuales ingresaron con qué objetivo, con qué fin, de violentar la seguridad con el fin de poder robar las cajas registradoras de este supermercado en la intersección anteriormente mencionada. Y es así como la gente, los trabajadores salieron, porque obviamente estaban atemorizados a raíz del actuar de esta banda. Es en esos instantes, es en ese contexto que este sargento de la policía uniformada saca su arma personal, se presenta como carabinero. Al verse intimidado obviamente por parte de los delincuentes, percutó 6 disparos en contra de ellos. Es ahí cuando la banda antisociales decidió dejar el delito hasta ahí y buscar cómo tratar de arrancar, cómo tratar de fugarse. Estamos hablando de un funcionario policial en contra de 6 delincuentes, y este puro funcionario policial logró frustrar este delito pese a la inferioridad numérica. De todas maneras, es ahí cuando ya las personas pudieron estar un poco más tranquilas, cuando ya los delincuentes arrancaron, y además sin el botín que se querían llevar, y estaban todos en buenas condiciones de salud. Inmediatamente este uniformado junto a su esposa llamaron a la policía uniformada más próxima para que llegaran al lugar y comenzaran los peritajes especializados que fueron derivados al OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, donde analizaron las imágenes de cámaras de seguridad, y se vio de todas maneras el valiente actuar por parte de este carabinero. Estamos hablando de 6 delincuentes solo contra él, donde no se concretó el delito, donde se frustró y que afortunadamente no terminó en peores consecuencias. La banda está siendo analizada, podría ser individualizada durante las próximas horas, y de hecho durante esta mañana incluso el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, recibió al sargento protagonista de esta historia, y en redes sociales la policía uniformada comentó que reconoció el general director la valentía y compromiso del suboficial, que ante la fragancia del delito repelió y frustró el asalto al supermercado de la comuna de La Florida, protegiendo a los trabajadores y la comunidad, siendo condecorado obviamente este policía, al cual estaba en su rato libre, y logró frustrar este delito, donde claro, los delincuentes no contaban con que se encontrara justo un carabinero realizando compras cuando querían cometer este asalto, que se frustró. Vamos a realizar declaraciones en voz de los vecinos de este supermercado que está ubicado ahí en San José de la Estrella con Santa Raquel en La Florida, y también por parte de Carabineros a continuación. Porque no tienen ellos alarma, también los guardias no están preparados, encuentro, ni con equipo, ni con chalecos antibala, con nada. Entonces cada vez que yo vengo me siento insegura en hartos aspectos. El carabinero advierte su condición de tal, extrae su armamento particular de tipo revólver y se enfrenta con los antisociales, efectuando 6 disparos
los cuales no resultaron personas lesionadas, repeliendo de esta manera este ataque y obviamente el resto que estaban tratando de efectuar el robo dentro de las gavetas al interior del supermercado ingresan al interior y se mezclan entre la gente. De todas maneras, en las imágenes de las cámaras de seguridad queda en evidencia que logran sacar las cajas registradoras. Logran en un principio el cometido, que era llevarse el monto recaudado por parte de las cajeras, pero ante el nerviosismo de que ya sabían que se encontraba un funcionario policial al interior, las dejaron abandonadas. Las personas que estaban en el suelo al sentir los disparos estaban asustadas, pero posteriormente se percataron de que era un policía que había percutado estos disparos y que no había llegado en contra de absolutamente ninguna persona. Afortunadamente, delito que se vio frustrado entonces, y no la primera vez que esta cadena de supermercados tiene como protagonista a un carabinero. Hace algunas semanas solamente les habíamos mostrado en la comuna de Macul, en horas de la tarde, donde también un carabinero estaba de compras cuando terminó frustrando un delito ahí en la avenida Maratón al llegar a la avenida Quilín. Entonces es algo que ya ha ocurrido constantemente y afortunadamente se ha visto frustrado. Vamos a revisar otra información. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa. Cerca de las 6 de la mañana, un grupo de antisociales, dos delincuentes, llegaron hasta un mini market de Rappi Turbo. ¿Qué es lo que funciona acá generalmente? Allá llevan algunas compras de los supermercados para poder trasladarlas rápidamente a las personas que realizan todas estas compras a través de este servicio de aplicación. Por lo mismo, los antisociales ya tenían estudiado que a esa hora de la mañana no había absolutamente ningún trabajador. Es así como accedieron, forzaron la cadena, el candado, ya que estaban las puertas cerradas, y estaban tranquilamente operando. Estaban sacando algunas especies, cigarrillos, también alimentos, alcohol, pero de todas maneras hay un edificio que está contiguo. Por lo mismo se generaron las alertas y se generaron las alarmas, y es así como Seguridad Ciudadana y Carabineros llegaron hasta ese lugar y arrancaron los delincuentes, dejando abandonado en el piso parte del botín, pero se llevaron de todas maneras estos cigarrillos que habían sido sustraídos en un primer minuto. De todas maneras, el robo está siendo evaluado por parte de los trabajadores, que, ojo, este local comercial no contaba, al menos hasta esta mañana, con medidas de seguridad eficientes, como la alarma, por ejemplo. Sí, el edificio de al lado, si no es por eso, estamos hablando que se hubiese concretado en un 100% este ilícito, y además que lo tenían estudiado, ya que sabían que no había ningún trabajador al interior. Revisemos declaraciones en voz de una testigo y también Carabineros. Andaban dos. E incluso la patudez del otro loco fue que llegó y se puso a conversar con mi compañero, que es conserje. Se puso a conversar y luego agarró una bolsa que tiró el otro loco y se fue. ¿Andaban armados? ¿Cómo? No, andaban así. Seguramente andaban algo para romper el candado, pero... y eso, es la segunda vez que pasa en el Rappi, y en el local de Espacio 1 han robado toda la semana. Es algo recurrente ya esta situación. Ingresaron unos individuos durante la madrugada mediante la fuerza y sustrajeron desde el interior distintas cajetillas de cigarrillo. Huyendo posterior, al momento no mantenemos detenidos ni las identidades, pero de igual manera se están haciendo los trabajos por parte de Carabineros para poder dar con el paradero de los delincuentes. También a un costado de este local de Rappi Turbo funciona un Espacio 1, pero que no tuvo relación, no fue afectado de estos robos que se produjeron durante esta madrugada, durante esta mañana, la comuna de Ñuñoa, acá en la región metropolitana. Estudio que tienen que haber hecho los delincuentes posiblemente, pero se están analizando las imágenes de televigilancia, las cámaras de seguridad, con el fin de poder individualizarlos. Cerramos nuestro despacho en 24 tarde con la información que les decíamos al principio. El delito que fue frustrado por el carabinero ayer cuando estaba realizando compras junto a su pareja. 6 disparos al interior del mayorista 10, que está ubicado en Santa Raquel con San José de la Estrella. Afortunadamente no hubo ninguna persona herida en medio de estos atracos que les acabamos de comentar, donde la policía uniformada estaba buscando analizar este tipo de imágenes de televigilancia con el fin de poder capturar a los responsables. Sí, de milagro nadie resultó herido ni con consecuencias mayores. Fabián Collado, como siempre, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Revisamos ahora información política. Continúa la polémica luego que ayer se conociera que el presidente Gabriel Boric tenía conocimiento de los informes desfavorables sobre los indultos entregados por Gendarmería. Esto
A solo un día de que el Tribunal Constitucional vote el requerimiento presentado por Chile Vamos, nos trasladamos hasta el Palacio de la Moneda junto a Marián Basso. Marián, muy buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Sí, la pregunta es finalmente si tenía o no tenía los antecedentes del presidente de la República, si los leyó justamente para indultar a las 13 personas a fines del año 2022. Una pregunta que reflota tras los requerimientos de la oposición, tanto en el Tribunal Constitucional como en Contraloría, y que claro, vienen a la palestra nuevamente hoy día por las declaraciones del fin de semana, tanto del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como del ministro de Justicia, Luis Cordero, donde señalan ambos que el mandatario tenía los antecedentes, que los antecedentes están dentro de los expedientes que recibe el mandatario una vez que tiene que realizar los indultos presidenciales. Pero también se genera toda esta discusión porque el día viernes el medio digital Exante señala que Gendarmería emanó informes desfavorables en 6 casos de los indultados por el presidente a fines del año 2022. ¿Eso por qué? Porque se señalaba por parte de Gendarmería que era riesgoso, había riesgo de reincidencia de estas personas y que también no tenían conciencia de los delitos que habían cometido en el marco del estallido social. Y también la pregunta vuelve a reflotar porque tras las declaraciones del ministro de Justicia y también del subsecretario del Interior se genera una contradicción con lo que dijo en enero la propia ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien señaló en esa oportunidad que el presidente de la República, si hubiese contado con todos los antecedentes, la situación hubiese sido distinta. Además se señaló en esa oportunidad que no se habían cumplido los criterios establecidos por el propio gobierno para realizar los indultos. El primero de ellos sí se había cumplido, que fueran delitos en el marco del estallido social, pero el segundo no, ¿no es cierto? Que no hubiesen cometido delitos con anterioridad al estallido social que hubiesen sido complejo, y ya conocimos el caso, por ejemplo, de Luis Castillo, que tenía 5 condenas anteriores. Le consultamos durante esta jornada tanto al ministro de Justicia, Luis Cordero, como al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por sus declaraciones y también si es que había una contradicción con lo dicho por la ministra de vocera de Gobierno en enero de este año. El subsecretario del Interior no contestó esa pregunta respecto de eventuales contradicciones, mientras que el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que todos los indultos se tramitan en el Ministerio de Justicia y que se revisaran las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Los procedimientos se tramitan en el Ministerio de Justicia, en la sección de indultos. Cuando se acaban, llegan al despacho del ministro y el ministro es el que suscribe el decreto. ¿No ve contradicción entre lo que dice la ministra Vallejo? Pero es que esto es un tema que se ha aclarado. Para ser justos y completamente justos con las declaraciones de la ministra Vallejo, les recomiendo que revisen íntegramente esas declaraciones. Ella nunca se ha referido a la irregularidad de los procedimientos administrativos y por el contrario siempre ha señalado que estos se han encontrado adecuadamente instruidos. Esa es su declaración de enero, eso es la declaración que nosotros hemos sostenido hasta ahora. Yo me he referido, y lo he vuelto a reiterar hoy día, respecto a lo que el propio ministro de Justicia ha informado y reiterado a la opinión pública, que todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en los expedientes de Gendarmería y que el conjunto de antecedentes que se ponderan para tomar una decisión de indulto además quedan reflejados en los decretos. La pregunta es si hay contradicción con lo que dijo la ministra Vallejo. Esa es la pregunta. Y yo dije que no tenía todo. ¿Hay una contradicción? ¿O se equivocó la ministra respecto a los antecedentes? La ministra Vallejo. Sí, ahí queda la duda, ¿no es cierto? Todavía está la pregunta si es que había una contradicción o no entre lo que señala la ministra vocera de Gobierno en su minuto, que el presidente, si hubiese contado con todos los antecedentes, la decisión o la situación hubiese sido distinta, y lo que dice el ministro de Justicia y también el subsecretario Monsalve, que se remiten a ver la parte judicial, ¿no es cierto?, de cómo se dieron estos indultos. Pero claramente hay reacciones por parte del mundo político, tanto de la oposición como del oficialismo. Ya sabemos que la oposición tiene 2 requerimientos, uno en el Tribunal Constitucional que se va a resolver el día de mañana, también había ingresado uno en Contraloría que se mantiene en suspenso hasta lo que diga el Tribunal Constitucional, pero también se solicitó iniciar una comisión investigadora por el caso de los indultos en la Cámara de Diputados y Diputadas que ya se va a conformar, ¿no es cierto? Eso dio a conocer el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas el día de ayer. Las reacciones son que se esclarezca todo esto, que se esclarezca si es que el presidente tenía los antecedentes por parte de la oposición, y el oficialismo señala que todo está radicado en el Ministerio de Justicia, que ya se han dado las declaraciones pendientes y que hay que pasar la página. Escuchemos.
en estos temas hay que ser serios, rigurosos. El ministro de Justicia, cuando asumió, le preguntaron y él dijo que él tenía que revisar los papelitos. El que ha tenido los papelitos en la mano es el ministro de Justicia, él ha explicado la situación, es él el que está informando al Tribunal Constitucional y hay que esperar ese fallo que viene prontamente y creo que avanzar en los otros temas. Nosotros hoy día hemos estado con la ministra del Interior, a quien agradecemos no solo esta reunión, sino el claro interés y voluntad política que ella tiene como jefa del gabinete presidencial en orden a avanzar en los temas de seguridad que aquejan a la ciudadanía. Las declaraciones del subsecretario Monsalve son gravísimas, porque significa que o él está mintiendo o la ministra Vallejo mintió cuando dijo que el presidente no había tenido todos los antecedentes a la hora de tomar la decisión de indultar. Esto debe esclarecerse y nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional demuestre independencia política y haga justicia en este caso. Sí, lo decían ambos, entonces mañana se va a esperar la resolución del Tribunal Constitucional que se va a reunir a las 9:30 de la mañana. Ministros y ministras entonces van a resolver si declaran constitucional o inconstitucional esta facultad del presidente de la República, que claro, se puede ver como algo muy complejo de declarar inconstitucional porque está justamente en la Constitución que puede hacer los indultos el presidente de la República. En un ratito más, Andrés, se espera la vocería de gobierno de todos los días lunes y esperamos consultarla ahí también a la ministra Camila Vallejo respecto de si existe esta contradicción sobre sus dichos y también los dichos del ministro de Justicia y el subsecretario Monsalve. Le consultamos en alguna ocasión si es que hacía alguna autocrítica respecto de esas declaraciones, ¿no es cierto? Ella en ese momento no contestó, así que esperaremos cuál va a ser la respuesta de La Moneda sobre esta polémica donde se reflota nuevamente este tema de los indultos. Claro, se da la disyuntiva, Mari, respecto a la respuesta del ministro es netamente jurídica, pero uno va al tema político, que son las declaraciones, y fue al final lo que provocó esta polémica, tú lo sabes bien, desde el 30 de diciembre del año pasado, incluso con salida de ministra de Justicia de por medio. Marian Basso, retomamos el contacto en caso de ser necesario. Buenas tardes. Buenas tardes. Cambiamos de tema. En riesgo vital permanece un joven de 28 años que recibió un disparo en la cabeza en medio de un portonazo, esto en la comuna de Quilpué. Patricia Flores nos cuenta más desde la región de Valparaíso. Patricia, muy buenas tardes. Buenas tardes, claro, así es. Nosotros con esta lamentable noticia aquí en la comuna de Quilpué, un hecho que ocurrió el pasado sábado a eso de las 23 horas. Estamos hablando del sector Teniente Serrano, para ser más preciso, el pasaje Contramaestre. Es ahí cuando se produce este delito. Según la información de testigos y también de manera preliminar que nos han entregado los datos, este joven de 28 años se encontraba al interior de su vehículo, se encontraba en las inmediaciones de su hogar cuando decide ir a guardar su vehículo. Sin embargo, según también la información entregada por los vecinos que nos aportaron, estaría siendo seguido por un vehículo menor. Cuando procede a entrar su vehículo al garage es cuando estas personas descienden, al menos 3 sujetos, y bajo la modalidad del portonazo proceden a ir en busca de este vehículo particular. Ahí se produce una dinámica de los hechos que hasta ahora aún se mantiene en investigación. Sin embargo, la dueña del vehículo, que estaba intentando ser robado, opuso resistencia. Posterior a ello, estos sujetos que estaban en las inmediaciones de esta casa proceden a sacar armas de fuego y con ello a realizar disparos. Una situación que se mantiene todavía con bastantes tintes investigativos debido a que la víctima se encuentra en este momento en riesgo vital. Estamos al tanto de cómo es la evolución, entendiendo que puede cambiar claramente la tipificación del delito. Sin embargo, durante esta jornada nos hemos acercado hasta este punto, hemos logrado también tener el testimonio de vecinos quienes se encontraban a esa hora de la noche y también entregaron auxilio a esta persona de 28 años. Los invitamos a continuación a escuchar parte de los relatos que tuvimos durante esta jornada. Se escuchó un choque, que la misma camioneta que chocó con el portón. Y en ese momento sentimos nosotros el disparo. Saltaron 2 tipos de la reja, uno con polerón gris y uno con polerón negro. La cosa es que lo vinimos a auxiliar y estaba ahí, tenía un disparo en la cabeza. Y al final ellos lo único que hicieron fue el daño, ¿no? Porque no se llevaron nada. Entonces, terrible para los papás. Imagínense, a nosotros nos afectó, o sea, nos está afectando muchísimo. ¿Qué más queda para sus papás? Un niño muy tranquilo, o sea, dedicado a sus cosas.
Escuchábamos parte de los testimonios que tuvimos durante esta jornada, familiares, también vecinos, quienes al momento de percatarse de lo que estaba ocurriendo rápidamente llegaron para poder dar auxilio y de esa manera también ayudar en este robo que ha generado bastante conmoción en ese punto de la comuna de Quilpué. También tenemos la declaración por parte de carabineros durante estas jornadas, quienes nos aportaron con mayor antecedente. Hay que recordar que esto sigue en un proceso investigativo. Los 3 sujetos que efectuaron este delito se dieron a la fuga, sin embargo se encuentran intensamente siendo buscados por parte de los efectivos policiales. Los invitamos a escuchar ahora parte de las impresiones por parte de carabineros. El conductor opone resistencia, logra darse a la fuga parcialmente y los individuos lo atacan con armamento de fuego y lamentablemente, tal como usted lo ha señalado, una de esas municiones impacta en su frente. Esto lo mantiene obviamente en un estado de máxima gravedad, con riesgo vital. Hasta hoy en la mañana, primera hora que estábamos monitoreando, la verdad que diagnósticos médicos no son muy auspiciosos. Existe una presunción de que a lo menos serían 3 sujetos los que participaban y ojalá podamos tener prontamente los resultados de esta investigación y que nos dé con el paradero en definitiva del autor de este macabro incidente. Escuchábamos las impresiones por parte del mayor Claudio Ramírez de la segunda comisaría de Quilpué, trabajo que se encuentra en manos de los efectivos policiales para poder dar con el paradero de los responsables de este delito. Pericias a cámaras de seguridad, testimonio también de testigos que van a ayudar a ir a la búsqueda de estos sujetos. Nos despedimos aquí de la región de Valparaíso, comuna de Quilpué, pendientes de todo lo que pueda suceder con esta lamentable noticia. Continuamos muy atentos, Patricia Flores, desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Grave permanece un adolescente de 17 años que resultó con fuertes quemaduras producto de un incendio intencional en un centro de mejor niñez de la ciudad de Concepción. Consuelo Vidal con todos los detalles desde el Biobío. Consuelo, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, así es, tú ya lo mencionabas, estable dentro de su gravedad. Es el diagnóstico que tiene hasta el momento este joven de 17 años, el mayor afectado tras un incendio que se registró el día sábado en horas de la noche en pleno centro de Concepción en una residencia para menores en situación de vulnerabilidad. Según los antecedentes que se manejan, otro joven, también parte de esta residencia, habría iniciado un incendio intencional, quemando parte del mobiliario, tanto sillas como también sillones. Y este incendio creció hasta llegar incluso al segundo piso, el lugar donde se encontraba este otro menor de 17 años durmiendo al interior de una de las habitaciones. Lamentablemente los 4 funcionarios que se encontraban esa noche en el lugar no lograron rescatarlo y fue finalmente bomberos quien lo tuvo que sacar de ese lugar para trasladarlo hasta un centro asistencial, ya que en el momento en que encontraron a este joven, él se encontraba inconsciente. Rápidamente fue trasladado, ya lo decíamos, hasta un centro asistencial donde permanece internado y ya lo decíamos, en estos momentos estable dentro de su gravedad, conectado a un respirador mecánico y con serios daños en sus vías respiratorias, producto de el humo que se presentó en ese momento del incendio. Mayores antecedentes, de hecho, los entregaron desde el Hospital Regional de acá de Concepción. Los invito a que pasemos a escuchar. Hasta el día de hoy sus condiciones son estables dentro de su gravedad por el compromiso de su vía aérea. Recién ahora en la mañana se realizó una fibrobroncoscopía aérea en que se contempló la existencia de lesión por quemadura hasta su árbol bronquial bajo. Efectivamente se mantiene en ventilación mecánica hasta que la vía aérea permita un intercambio gaseoso adecuado y poder iniciar el desacople del ventilador mecánico. Así es, también desde el hospital mencionaban que debido a la edad del joven, a ser una persona de 17 años, en los próximos días, en las próximas horas también esta evolución podría ir mucho mejor. El mismo día sábado, de hecho, producto de este incendio, Carabineros logró la detención de una de las personas que sería el autor de este delito, quien habría, ya lo decíamos, un joven de 17 años, también residente de este centro de menores en situación de vulnerabilidad, y el día de ayer, de hecho, fue la audiencia
audiencia de formalización, donde finalmente se le decretó la medida cautelar de internación provisoria por el peligro que significa la libertad de este menor para la seguridad pública. Internación provisoria que va a durar durante 4 meses mientras sigue la investigación de este caso. Una situación que desde de la misma directora nacional del Servicio de Protección a la Niñez y a la Adolescencia lo catalogaron como una tragedia producto de esta misma situación de este menor que ha tenido que ser internado de gravedad acá en el hospital. Los invito a que pasemos a escuchar declaraciones tanto de la directora nacional y de la delegada presidencial del Biobío respecto a esta lamentable situación. Nosotros obviamente toda vez que se inició el incendio se aplicaron todos los protocolos, pero por cierto que se ha iniciado una investigación interna y también a propósito de las denuncias nosotros estamos disponibles a entregar todos los antecedentes que sean necesarios para determinar efectivamente lo sucedido. Esto nos parece que es una situación grave, muy, muy grave, y como tal lo vamos a tomar con esa urgencia y esa preocupación. Sobre todo porque estamos hablando de lesiones en las vías aéreas, ¿ya? Y por lo tanto es una situación que vamos a seguir muy de cerca por la gravedad, que es la gravedad que tiene este caso. En esta residencia que resultó afectada producto del incendio habían 11 menores que eran parte de este lugar y de los cuales se les está buscando de hecho una residencia por el momento, mientras no tienen de hecho la noche anterior tuvieron que dormir en un hostal. Esa es la mayor preocupación y también se van a levantar mesas de trabajo para poder abarcar este tipo de problemas que no es el único que se ha presentado, según denuncias, no es el único problema que se ha presentado en otros centros de menores en situación de vulnerabilidad. Nosotros nos quedamos atentos a cómo se sigue desarrollando este caso que conmocionó acá la región del Biobío. Sí, Consuelo Vidal desde la región del Biobío. Muy buenas tardes. 13 horas con 27 minutos. Nos vamos a la primera pausa en la noticia. Volvemos de inmediato con más informaciones a 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Lo comentábamos al inicio de este informativo, la televisión chilena está de luto y por partida doble. Partamos por Eduardo Rabani, quien partió a los 81 años, este director de televisión, uno de los creadores del icónico popular Happening con Ja, Eduardo Rabani. Su deceso se dio después de una larga lucha contra el cáncer. Pamela Araya, con todos los detalles, Pame, de una despedida que, si no me equivoco, va a ser pública a partir de las 3 de la tarde. En Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa. Pame, vamos contigo. Exacto, Andrés, y así nos lo ha confirmado uno de los miembros de su familia, uno de los hijos que se acercó muy amablemente a decirnos esto porque ellos saben que muchas personas van a querer venir a darle este adiós a Eduardo Rabani. Tú ya lo decías, uno de los fundadores de un programa ícono del humor de finales de los años 70, comienzos de los 80, en que incluso cambió el elenco varias veces, pero ahí estuvo siempre Eduardo Rabani. Pero no solo eso, porque él es periodista, fue director del Festival de Viña, fundador también de uno de los programas ícono, también como el Happening con Ja, que fue el Dingolondango. Pero hay otro punto también. Él fue uno de los cofundadores de nuestro canal de TVN. Por eso es quizás más doloroso aún para todos nosotros que haya partido a los 81 años con un cáncer que lo tenía muy, muy afectado. Él incluso en una entrevista había dicho que él se sentía muy mal físicamente, que estaba mentalmente. Tenemos algún problema técnico en la comunicación con Pamela Araya. Lo decíamos, ella está en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa, que recordemos que a partir de las 15 horas va a haber una ceremonia pública, o sea, va a poder acceder el público para despedir al destacadísimo humorista, comediante, ícono de la televisión chilena de los últimos 60 años, desde la fundación de esta casa televisiva, Televisión Nacional de Chile. Pasemos a revisar una de sus últimas entrevistas en El Sillón de Pedro, este programa conducido por nuestro Pedro Carcuro, una de las últimas entrevistas de Eduardo Rabani. Escuchemos. Tu debut fue como humorista junto a tu compañero de toda la vida, el Flaco Alarcón, el año 67. Y de ahí una carrera increíble donde he sido televidente, he estado como público dentro de la Quinta, fui productor, fui director escénico
hicimos una buena dupla con Gonzalo Bertrán, donde hay grandes momentos y dramáticos momentos. ¿Eran compañeros de la universidad ustedes con Gonzalo? Claro, ¿Estuvieron exacto. periodismo juntos? Exactamente. Y de ahí una carrera donde fui director aquí en esta casa 2 veces. Si es parte del relato de Eduardo Rabani, icónicos personajes, cómo no olvidar al señor Zañartu, el jefe de la oficina, él lo decía, fundador de esta casa televisiva, hace ya casi 54 años, un ícono, un emblema de la televisión chilena del humor, en años difíciles como fue la dictadura, el programa Happening con Ja, con una canción, con un himno verdaderamente de los años 80, que a tantas personas fue tan importante este programa para sonreír en tiempos difíciles. Pasemos a revisar, por ejemplo, parte de lo que fue la carrera de Eduardo Rabani, por ejemplo, recreando al inolvidable, yo les decía, al señor Zañartu, el jefe de la oficina. Van a ir en mi oficina con un café bien cargado. Allá vamos. Y no se olviden, cargado lo quiero. ¿Oyeron? ¡Oímos! Para eso les... ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Tuvo un cafecito cargado? Y yo le traigo azuquita por si acaso quiere ponerle un poquito. ¿Sabe qué uso endulzante? Es para endulzar un poquito. No, más el pues día, para que endulzante, nunca azúcar. Yo le Lo que puse- tengo diabetes. Le puse la endulzante ahí. Se nota, un fíjate. poquito nomás para que Seguimos pudiera. la huella de las hormigas acá. Viso, ven, Viso. Ahí lo veíamos con otros personajes, Carlos Karen Dogenbailer haciendo de la señorita Gertrudis, un personaje que hizo también icónico, Gloria Benavides, Peñita, también otro personaje muy importante con Pato Torres, ni olvidar a Pedreros con Espinita, la señorita Coté, Marilu Cuevas, Óscar Olavarría, que nos dejó hace ya casi 2 décadas, también, como olvidar a Fernando Larcón, con Canitró. Uno va recitando, todos los que tenemos sobre los 40 podemos recitar, pero de corrido, Gladys del Río, la señora Pochi, todos los personajes del Happening con Ja, programa icónico, muchos ya no están, Gladys del Río, Eduardo Rabani, y varios que nos han dejado lamentablemente durante el mismo Jorge Pedreros durante los últimos años. No sé si tenemos otro espacio más, otro sketch, justamente un chiste del icónico Happening con Ja para recordar a quien vemos en imagen, a un grande de los grandes de la televisión chilena que hoy nos dejó a los 81 años, Eduardo Rabani. Aquí directamente desde el Hotel Santiago tenemos al jugador panameño Eugenio Luzcando, el jugador de más estatura del campeonato que acaba de desarrollarse de este mundial. Lo tenemos aquí junto a la cama descansando y queremos recibir sus impresiones para PUN Deportivo. Por favor, Eugenio, ¿me puede decir cómo se considera usted, cómo está aquí en este hotel, cómo se siente ahora después de ser el jugador de mayor estatura en el campeonato? Vaina, hermano, estoy muy cansado. Tú te has dado cuenta que todos los partidos del básquetbol de esta competencia han sido de meta y ponga, así que yo estoy cansado. Lo único malo es que no han podido encontrar en ningún hotel una cama cómoda que no sé. Parte del humor que obviamente dejó al Happening con Ja como uno de los programas referentes más importantes de la televisión chilena de los últimos 50 años, incluso después de... pasó para otros canales, incluso Happening con Ja, dejó TVN, se fue a Mega cuando partía Mega, pero sin duda Eduardo Rabani, de esos buques emblema de este programa, junto con Jorge Pedreros, lo decíamos, Gladys del Río, y otros que nos han dejado, y otros que permanecen. El mismo, ahí lo vemos en imagen, el personaje de Canitró, también Marilu Cuevas, Gloria Benavides, la señora Gertrudis. Obviamente que es un pesar para la televisión chilena, lo comentábamos al inicio, la despedida a este hombre de 81 años que nos dejó hoy y que va a ser velado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la comuna de Ñuñoa a partir de las 15 horas, una ceremonia que va a ser pública, pueden todos a despedirse, cuántas generaciones que rieron, que lloraron, que se emocionaron con este personaje que nos dejó hoy día el gran Eduardo Rabani. Pero también lo comentamos al inicio, ¿no volvemos a conectar con Pamela Araya? Sí, vamos, Pame, volvemos contigo para que nos cuentes un poco el ambiente de lo que está sucediendo allá en la comuna de Ñuñoa. Ya presenté todos los materiales que tenías que presentar tú respecto a los sketch y a lo que fue un poco la vida de Eduardo Rabani, pero volvemos contigo con el sentir, con el pesar que se vive, me imagino, allá en la despedida de Eduardo Rabani.
Sí, porque los primeros que han llegado hasta acá han sido sus familiares. De hecho, es una de sus hijas quien estuvo viviendo con él, cuidándolo hasta el final, y su sobrina, quienes están a cargo de todos los preparativos de este velorio que va a iniciar. Me decían que cerca de las 2:30, 3 de la tarde, de forma pública. Toda persona que quiera llegar hasta acá para darle este último adiós, como se dice a Eduardo Rabani, puede hacerlo. Esto es en Ñuñoa, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y por eso que es importante decirlo, porque su féretro llegó acá cerca de la 1 de la tarde aproximadamente, y todavía su familia está organizando varias cosas. Al menos nos decían que iba a estar este velorio hasta mañana, para después hacer el responso final, la misa fúnebre, para luego organizar su funeral, del que todavía no se tiene información, porque esto ha ocurrido recién, por lo tanto están realizando todos los trámites necesarios. Pero es importante quizás recordar, Andrés, tú ya lo decías, bueno, hicieron este recuento de lo que ha sido la vida de Eduardo Rabani, pero respecto del happening con Ja, no creo que alguien no conozca el personaje del señor Sañartu, del jefe de la oficina, que incluso fue imitado en cuantos sketches de los colegios, en muchas otras ocasiones, y que me quiero detener acá. Eduardo Rabani, una vez, en una entrevista, señaló que, claro, hay que decir que el programa El Happening con Ja estaba en plena dictadura en nuestro país, y que de alguna manera él, ahora reflexionando, sentía que los habían utilizado para poder de alguna manera despejar la mente de las personas, que tuvieran un momento de alegría, de humor. Y aquellos que tuvimos la oportunidad de ver El Happening con Ja en los años 80, bueno, la verdad de las cosas es que sí, hacía sacar carcajadas en un humor que era más bien limpio también, y que incluso los niños, los más chicos, podíamos entenderlo sin ningún problema. Pero fueron varios los personajes que interpretaron junto a Jorge Pedreros, que sabemos que también falleció hace algún tiempo, y con Fernando Larcón, que es su amigo desde chico, desde los 10 años, y que estuvieron juntos ahí en el barrio Borgoño, los dos periodistas, y claro, Fernando Alarcón siempre él ha hablado muy bien de su amigo, y cuando se enteró del cáncer también estaba profundamente afectado. Pero yo les decía que él es un nuevo integrante del Happening con Ja, que nos deja, pasó con Jorge Pedreros, también con su esposa, y claro, es doloroso cuando empiezan a partir aquellos personajes tan importantes para la televisión chilena, que marcaron un hito en lo que tiene que ver con la transmisión, en el formato de un programa humorístico. Un Eduardo Rabani que, eso sí, se destacó por muchas otras cosas. Tú ya lo decías, incluso Andrés, el director del Festival de Viña, periodista, guionista, productor, y que, claro, quizás podríamos decir que hasta el final no perdió el sentido del humor. Así que, para cerrar, importante el dato, siempre recordar, entre las 2:30 y 3 de la tarde, aquí en Ñuñoa, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ya las puertas están abiertas, la familia está disponible para recibir el cariño de todos aquellos que quieran venir a despedir a alguien que hay que recordar con alegría, no con tristeza, porque nos dio tantos momentos de alegría, tanta risa que nos entregó, así que así hay que recordarlo. Pamela Araya, retornamos contigo en caso de ser necesario desde el último adiós a Eduardo Rabani. Nos trasladamos, lo decíamos al inicio, que la televisión chilena hoy día está de luto. También nos dejó a los 77 años el destacadísimo periodista nacional, el gran Alipio Vera, ganador del Premio Nacional de Periodismo. Se encontraba internado tras complicaciones luego de una operación cardíaca. Juan Carlos Alarcón, con todos los detalles de la despedida, Juan Carlos, de Alipio, fundador en esta casa televisiva de Informe Especial. Tú y yo estamos en un chat también con decenas de ex-TVN de hace muchas décadas atrás, y todos despidiendo, recordando a un personaje tan querido como Alipio Vera. Juan Carlos, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes, Andrés. Estudiaron juntos Alipio Vera y Eduardo Rabani en la Universidad de Chile. Eran periodistas, se querían comer el mundo. No se toparon porque Eduardo Rabani era un par de años mayor que Alipio Vera, que murió a los 77 años. Fundador de Televisión Nacional de Chile, fundador en 1984 del Informe Especial, ganador del Premio Nacional de Periodismo el año 2003, un coloso del periodismo nacional. Nadie que ame esta profesión debiera desconocer el tremendo legado y aporte que hizo Alipio Vera. Su
cuerpo está acá, en el Parque de Recuerdo, en Avenida Vespucio, en Recoleta. Hoy día va a ser abierto a las personas que quieran venir, está al ladito de la laguna, en el oratorio. Ustedes pueden preguntar a la entrada, voy al oratorio, al lado de la laguna, y ahí va a estar junto a su familia para todos los que quieran venir a saludarlo. Y mañana al mediodía va a haber una misa, luego va a ser cremado y sus cenizas van a ser llevadas a su querido, amado Karel Mapu, del Chile profundo, cerca de Puerto Montt, de donde vino este guaso a comerse el mundo, que fue incluso inspector del INBA para ganar unos pesitos extra. Conversamos con su amigo de toda la vida, su partner, su compañero Santiago Pavlovich, que lidera también nuestro departamento de prensa, a propósito de Alipio Vera, que logró algo que pocos periodistas logran, tener un estilo único, particular, inconfundible. Escuchemos esa declaración. No era el columnista exquisito ni era el analista, sino que era la persona que salía un poco de ese, como dije yo, de ese Chile profundo, de ese Chile de la Patagonia, de gente forzada, que incluso tenía un acentito un poco distinto, porque está la presencia de Chiloé en esa zona muy fuerte, y de hecho en algún momento le decíamos chilote también a Alipio. Y él traía ese saber y ese contacto y esa capacidad de comunicarse y de armar estos esquemas de cercanía. Bueno, este año precisamente Informe Especial cumple sus 40 años. Imagínense la cantidad de temporadas que llevan al aire. Pudimos conversar, Alipio tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un hombre, que también es periodista. Rodrigo Vera, conocido periodista con pasos por Radio Cooperativa, por Canal 3 y por TNT Sport últimamente. Y él conversó con nosotros, y también su sobrino, de la pérdida, del fallecimiento hoy por la mañana en el hospital de la Universidad Católica, allí en Avenida Marcoleta. Esa de recorrer Chile es una parte que lo marcó mucho, pero también mi padre antes de eso también recorrió el mundo, también fue corresponsal de guerra, hizo muchísimas cosas, fue una trayectoria muy extensa, muy grande también, pero yo creo que como él venía del campo, como sus raíces estaban en su tierra, él amaba el lugar del que venía, yo creo que eso también lo volcó y lo logró transmitir, que es mostrar las raíces, mostrar desde dónde venimos todos y cómo es nuestro país en cada rincón. Siempre conversábamos y él decía, para mí mostrar el sur es lo máximo. De hecho, una de las cosas que a mí me fortalecieron siendo un corresponsal y no siendo periodista, lo que él enseñaba, que siempre decía, siempre tienes que mostrar lo tuyo, porque lo tuyo es lo que te hace, lo que te forma o lo que enseñas o proyectas a través de la imagen como persona. Si tú muestras lo tuyo es algo impagable, algo que va a quedar para el resto de tu vida. Si me preguntan a mí, Alipio Vera, uno de sus grandes méritos es que ese periodismo docto de los 60, de los 70, de los 80, él lo acercó a la comunidad, a lo rural, a lo cercano, y también a las corresponsalías de guerra. Estuvo en sendos conflictos, me recuerdo yo, por ejemplo, la ex Yugoslavia, ahí al lado de donde estaba el fuego cruzado. Con José Luis Tapia, que nos acompaña hoy día en la cámara también, nos metimos a los archivos, compactamos parte importante de la historia en este lindo trabajo que le dejamos a continuación. Tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Por aquí tenemos al arriero. Es una de las primeras imágenes y de seguro la más importante en la carrera de Alipio II Vera Guerrero, el joven llegado desde el lejano Maullín, como diría él, tierra generosa y campesina. El intrépido guaso usó todo lo aprendido en el campo para ir a lo profundo de San Fernando y encontrarse con el milagro de los Andes. Él y su equipo le mostraron al mundo la supervivencia en la alta cordillera de los jóvenes rugbyistas uruguayos. La fe en Dios fue lo que nos mantuvo unidos así para pasar esta Navidad. Y que fue el primer hombre que pudo tomar contacto con los sobrevivientes del avión. Pero el oficio de contar historias recién comenzaba para Alipio, que en 1965 se trasladó a Santiago para estudiar periodismo en la Universidad de Chile.
Como el dinero no le sobraba a este hijo de campesinos, fue inspector del Internado Nacional Barros Arana hasta que en 1969 llegó a TVN, el mismo año de la fundación de la televisión pública. Llegado hasta aquí para comprobar, se ajusta plenamente a la importancia que tiene el Cerro Santa Lucía como sitio histórico vinculado a la fundación y desarrollo de Santiago. Y de ahí su carrera fue imparable, reflejando como pocos lo más profundo de Chile. Siempre le gustó viajar y estar en terreno, ahí donde las papas queman. Pudimos constatar en el lugar la magnitud del desastre. Este es el epicentro. Este es el punto exacto, el lugar en que el torrente del río Claro salió de su cauce normal. Las que ustedes verán no son imágenes de archivo o material comprado a agencias internacionales. Nosotros hemos estado ahí. El genocidio del pueblo ruandés comenzó el pasado 6 de abril. En 1984 fue fundador de Informe Especial y estuvo presente en las grandes noticias del mundo. El conflicto sandinista, la guerra civil de El Salvador, el drama de las abuelas de la Plaza de Mayo, el genocidio en Ruanda y el dolor de sus niños, el mismo dolor que graficó en la guerra de la disolución de la otrora Yugoslavia. Son las abuelas de la Plaza de Mayo. Un doloroso basta. Con la Cámara de Informe Especial hemos llegado en esta oportunidad hasta Dalli, en pleno territorio de Croacia. El Frente Patriótico es dueño de la situación. Son ahora el dominio de los jóvenes guerrilleros armados, ante los cuales nadie puede circular sin la expresa autorización de la jefatura revolucionaria. Toda esta situación de violencia, inimaginable en su magnitud para nosotros, pero el mundo campesino lo marcó, como también sus carencias. Ahí puso su sello. Fue el Informe Especial de los Profesores y Niños del Mundo Rural, junto a la pobreza del Chile de los 80, uno de sus trabajos de culto y que, según propia confesión, uno de los que más atesoró. Entre la nieve y el barro, entre quilantos y araucarias, buscan el sendero para llegar junto a sus maestros. Bernardita Cárdenas, 12 años de docencia, la mitad en Linlín. Por pequeños senderos, por lodazales. Otros que recorren 10 o más kilómetros apuran el trote bien montados. Alipio logró lo que pocos periodistas pueden ostentar: una voz y una pluma inconfundible, demasiado afinada, una pluma que con sencillez y agudeza reflejó a la sociedad chilena. 2000 escuelas en nuestro país, con una sala de clases para enseñar de primero a sexto y un solo profesor, donde a la pésima situación socioeconómica de los alumnos se agregan serios problemas de infraestructura. Es difícil imaginarse siquiera que pronto puedan contar, por ejemplo, con una computadora, una buena biblioteca, en fin. El sistema educacional chileno representa una profunda inequidad en el cuerpo social. Y si bien era chilote, todos le decían guaso, y tanto era su amor por el campo que incluso corrió en los rodeos, como lo captaron las cámaras de TVN. Se ha iniciado la etapa final de este 47º Campeonato Nacional de Rodeo. Pero era inquieto. En 1995 dejó TVN para ir a Canal 13. Por 2 décadas siguió recorriendo Chile y el mundo. Eso le valió que en 2013 fuera elegido como Premio Nacional de Periodismo. Alipio Vera fue galardonado por sus más de 40 años de trayectoria. Yo tengo que reconocer también, por supuesto, todo el apoyo que he tenido de mi propia familia en estos 40 años de periodismo. Y a ese premio se adjuntaron el Rubén Darío, el Premio Nacional de Periodismo Científico, el Premio Carmen Puelma, la Medalla de la Universidad San Sebastián y también ser elegido hijo ilustre de su amado Puerto Montt. Se intenta impedir el avance de las fuerzas serbias. ¿Caica Juanita? Estaba Vaneta. Sí. Su nombre es Juanita Mamani, tiene 33 años, 4 hijos
y siempre ha vivido aquí en el altiplano. En este preciso momento se procede aquí en los talleres de Mururoa a preparar el contenedor que llevará en su interior la cabeza nuclear que será detonada en septiembre próximo. Al fondo ustedes alcanzan a ver el famoso Monte Fitzroy, que tendrá importancia fundamental en el futuro. Compartió su vida con su inseparable e incondicional Sonia Hernández. Paula, Carolina y Rodrigo fueron los hijos que siempre lo llenaron de un inmenso orgullo. Vivió en la gran avenida de donde nunca se mudó hasta que decidió volver a Carel Mapu ya en el atardecer de la vida. Alipio fue un periodista de élite y alcanzó el nivel más alto al que un contador de historias pueda aspirar. Murió mientras trataba de arreglar su corazón y no despertó. Ahora descansará, como lo pidió a sus cercanos, a orillas del río, de su querido río Maullín. Cada vez que tenía tareas difíciles de cumplir, me acordaba de lo que me ocurrió con los uruguayos y yo decía, tengo que conseguir mi meta, tengo que llegar a mi meta. No es fácil, Andrés, compactar 50 años de carrera en 6, 7 minutos. Lo hemos tratado de hacer. Era jovencito Alipio Vera cuando impresionó al mundo con la noticia de los uruguayos el año 72, cuando dijo, están vivos contra lo imposible, contra lo impensado, están vivos. Él dio con el arriero y fíjate que su hijo Rodrigo, hace un par de minutos que conversé con él, me acaba de decir que uno de los llamados que recibió desde Uruguay es de Canesa, uno de los sobrevivientes que llegó caminando y que se encontraron con Alipio Vera una vez sabido su fallecimiento. Me quiero quedar con 3 anécdotas, por ejemplo, para ir cerrando. La primera, en esa tragedia en Colombia, que fue un aluvión brutal, Alipio Vera y su camarógrafo se metieron a la mala al avión que llevaba comida humanitaria. No tenían pasaje mientras se iba cerrando la puerta del avión, y igual que en una película, se metieron rápidamente, llegaron a Colombia e informaron a Chile y al mundo esa tremenda tragedia. Y puso, si ustedes tienen la posibilidad de ver en YouTube este reportaje de los profesores y alumnos rurales, de verdad que es de antología. Hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que estudiar a Alipio Vera en la universidad, todos los que aman esta hermosa profesión. Se han ido 2 fundadores de TVN, de la televisión pública, el día de hoy, por eso que nuestro canal está de luto. Mañana al mediodía, aquí en el Parque del Recuerdo, en su iglesia principal, va a ser la despedida para luego que sus restos viajen a su querido Carel Mapu, allá cerca de Puerto Montt, y decirle adiós al gran Alipio II Vera Guerrero. Así es, Juan Carlos, es cosa de recorrer los pasillos de este canal para entender, para dimensionar. Tú mencionabas también a Eduardo Rabani, lo que significan 2 portentos para la televisión chilena como Alipio Vera y Eduardo Rabani, no solamente para la televisión pública, para la televisión, para los medios de comunicación y en el caso de Alipio, para las escuelas de periodismo. Tú lo decías, con un tono, con una forma, con un estilo tan propio, de tanta calidad y sin tanta ampulosidad, siempre sencillo como él era, y lo comentaba y te lo comentaba al inicio. ¿Cuántos colegas que han dicho siempre lo mismo? Un tipo cálido, cercano, cariñoso, un buen profesor de tantos periodistas. No he escuchado a nadie que diga en mucho tiempo algo negativo de Alipio Vera. De verdad, un maestro. Juan Carlos, un abrazo a la distancia. Chao, que estén bien. Internacional. Vamos a revisar la información más relevante ocurrida en el planeta durante esta jornada, comenzando, como lo decíamos al inicio del noticiero, por esta reunión, cumbre en Rusia, entre los líderes de Rusia y China. Andrea Aguilar, de vuelta aquí en el plató. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Feliz de volver a acompañarlos con las noticias internacionales y partiendo por esta imagen que tú mencionabas, el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, finalmente en un encuentro, Andrés, que se enmarca también en lo que tiene que ver con esa propuesta que hacía China de 12 puntos para solucionar la guerra en Ucrania. Obviamente Estados Unidos ha dicho en el marco de esta jornada que nadie se puede dejar engañar porque finalmente China está respaldando de cierta forma a Rusia, lo ha mostrado también con este espaldarazo al ir primero a Moscú. Aparte de esto, venimos de un fin de semana, Andrés, en donde el presidente Vladimir Putin ha estado por primera vez en zonas ocupadas por el ejército ruso en Ucrania, como es el caso de Mariupol. Ellos tuvieron este primer encuentro que estamos viendo en imágenes.
imágenes. Mañana va a ser la jornada clave en donde finalmente se van a dar las negociaciones, en donde seguramente va a haber negociación económica, negociación política y seguramente algo que tenga que ver también con los pasos para solucionar el tema de la guerra en Ucrania. Al menos lo que ha dicho Vladimir Putin es que él está dispuesto a escuchar la propuesta de China. Ambos se han calificado como amigos, ha dicho mi querido amigo ruso, mi querido amigo de China, muy buena sintonía entre ambos líderes. Y recordemos además que Pekín, para arreglar el conflicto entre rusos y ucranianos, ha manifestado tener al menos algunos puntos en común que no molestan del todo a Rusia, sino que se ha mostrado más abierto, obviamente, a hacer algún tipo de concesión. Sin embargo, lo que ha dicho Volodymyr Zelensky durante esa jornada es que él es más bien cauto frente a lo que pueda suceder durante esa reunión. Y recordar también lo que está pasando, también recordemos el tema del aislamiento que ha tenido Rusia, particularmente. El rol que ha tenido China es fundamental, soporte económico y otras situaciones. Y también lo comentamos la semana anterior, Andrea, respecto a la misma figura de Xi Jinping. No es cualquier líder chino, se le está comparando incluso con el mismísimo Mao Zedong, para entender un poco dentro de China lo que significa su liderazgo. No es cualquier líder, presidente de ese país. Claro, y efectivamente, Andrés, es un liderazgo que se extiende y que busca darle un espaldarazo a Rusia en un momento en el que no le está pasando bien, en el que teníamos la semana pasada esta primera investigación internacional en contra de Vladimir Putin, una orden de arresto también, y lo que hace China, que además Xi Jinping, recordemos, está empezando apenas su periodo de gobierno, un gobierno mucho más concentrado en su figura de líder máximo, sin ningún tipo de disidencia al interior del Partido Comunista. Y vamos a repasar también parte de las declaraciones que entregó el presidente ruso Vladimir Putin en el marco de esta primera jornada de la visita. Vamos a discutir ese tema. Sabemos que usted actúa desde el ojo de la justicia y la observación de la ley internacional, así como de la seguridad de todos los países. Usted también sabe que siempre hemos estado abiertos a las negociaciones. Vamos a discutir todos los temas, incluyendo su iniciativa, que recibimos con respeto. Una pregunta, Andrea. ¿Es común que, de acuerdo a tu experiencia en todo el tema internacional, que se den este tipo de declaraciones con los dos líderes al frente, en el fondo están reunidos ahí, que la cuña, como decimos nosotros, es esa cuña, o sea, sentadito frente al líder chino? No es común, como parte de la reunión, es raro. No, realmente, claro, ellos están simplemente conversando y las cámaras están ahí, que eso es ciertamente común cuando estamos hablando de los encuentros de Vladimir Putin en Moscú. Un encuentro, además, Andrés, post pandemia, claro, porque recordemos esas mesas enormes que hacía Vladimir Putin cuando recibía a los líderes occidentales. Finalmente, ahí también se muestra una cercanía mucho más grande hacia Xi Jinping, en donde hubo, hay que decirlo, muchos elogios hacia lo que ha sido su figura, lo que ha sido el éxito económico. Incluso Vladimir Putin dijo que él sentía algo de envidia del éxito que ha tenido China económicamente, así que vamos a esperar obviamente cuáles van a ser las conclusiones de aquí al día miércoles, como les comentaba, mañana un día clave en donde se dan las negociaciones, los tratados, las firmas, obviamente los convenios entre esas dos potencias, y ver si hay algún tipo de, digamos, de vía para que pueda haber negociadamente una salida a este conflicto que ya cumple más de un año en Ucrania. Y seguimos hablando de conflictos, pero nos vamos hasta ahora para Estados Unidos, porque Donald Trump acusa ahora al presidente Joe Biden de estar detrás de su posible arresto. Recordemos, Andrés, que durante este fin de semana, el día sábado, el expresidente Donald Trump dijo que mañana lo van a arrestar. Todo esto tiene que ver con uno de los múltiples procesos judiciales que tiene el exmandatario en curso. Tiene que ver con un proceso que data de 2016, de unas polémicas que rodearon su primera campaña presidencial y específicamente alguna relación sexual con una actriz porno, con Stormy Daniels, y algún pago también para poder ocultar esa información. Un pago que no se habría hecho directamente a través del expresidente Donald Trump, sino a través de uno de sus abogados. Se comprueba que hubo entonces un reembolso de ese pago también, y lo que están a la espera es finalmente si mañana las autoridades judiciales efectivamente hacen este proceso de arresto en contra del expresidente Donald Trump. Recordemos además que él usa su red Truth en redes sociales, porque finalmente, puesto que dijeron que podía volver a Twitter, no ha vuelto como tal a Twitter a ser activo, el activo usuario que era antes, pero él dice que hacía un llamado también a sus manifestantes y a sus partidarios a que salieran a protestar, algo que realmente para muchos analistas dicen está tratando de emular lo que sucedió el 6 de enero, y si eso podría complicar aún más su situación judicial, que es bien complicada ya. Esto data de 2016, tú lo mencionabas, claro. Un caso que a cualquier candidato republicano significaría su tumba como candidato,
Pero siento yo, una opinión, que a este personaje, con sus características, su historia, el prontuario que tienen, cómo trata a las mujeres, esto, por lo menos en 2016, a nadie le extrañó y no le hizo ni cosquillas para ser elegido presidente de Estados Unidos. Y lo que es aún más polémico, Andrés, es que ni siquiera le haría ni cosquillas tampoco a la hora de su candidatura presidencial. Claro. Muchos de ustedes se preguntarán si realmente esto podría afectar el hecho de que sea arrestado. Por eso no. tengo mis dudas de repente, porque No, es un personaje que la gente de esto es como que uno espera de esto de Trump. Claro, y más allá de la figura de Trump, en la Constitución de Estados Unidos hay dos elementos que son bien claves y que son los únicos para ser presidente de Estados Unidos, es ser mayor de 35 años y haber vivido 14 años en Estados Unidos. No importa si tiene un prontuario delictual, claro, como es el caso del expresidente Donald Trump o de las muchas investigaciones que están en curso. Vaya a ver, obviamente, a ver qué va a pasar mañana, si finalmente se da o no el arresto, que sería en todo caso inédito, porque recordemos sería la primera vez que un expresidente y además el principal candidato presidencial del Partido Republicano de cara a lo que van a ser las elecciones del próximo 2024 sería arrestado, y en todo caso muchos especulan ya y muchos analizan que esto no pasaría a mayores, que finalmente podría darse un arresto, algo simbólico, pero algo que, como tú lo dices, le ayudaría a aumentar su popularidad entre sus seguidores. Y nos venimos hacia este sector, hacia la América Latina, porque hay alarma en Bolivia. El gobierno admitió que hay falta de liquidez en los bancos. Durante las últimas semanas, Andrés, varias personas, realmente son miles de personas que han tenido que ir a los bancos a hacer filas para tratar de sacar sus ahorros. El sistema monetario y cambiario del país enfrenta una crisis muy importante en los últimos años. Son miles los bolivianos que han ido, obviamente, que se han agolpado en las entidades bancarias para efectivamente en el Banco Central poder comprar los dólares, motivados obviamente por la escasez de esta divisa, por la caída de las reservas internacionales, y esto provocó lo que estamos viendo en imágenes, largas filas de bolivianos tratando de sacar sus ahorros y sobre todo tratando de comprar dólares. Recordemos que esto provocó una falta de liquidez de la moneda extranjera en la mayor parte de los bancos privados en Bolivia, y para la prensa internacional esta situación realmente muestra una de las debilidades del gobierno de Luis Arce, que ha dicho que simplemente se trata de especulación, que no hay como tal una crisis económica que respalde de cierta forma que la gente vaya en masa a que se dé ese tipo de retiro de ahorros. Y hay que recordar también, Andrea, que Bolivia sorprendió a todos porque fue el país que tuvo más baja inflación de América Latina en este proceso inflacionario, prácticamente entre comillas. A Bolivia no le hizo ni cosquillas, y claro, ahí si uno va a las razones por las cuales también Bolivia alcanza esos números, también tiene relación con ello. Es un estado altamente endeudado, muchos subsidios a productores. En el fondo, eso te conlleva al final a situaciones como esta, no sé si corridas bancarias, pero falta de liquidez que al final termina explicando por qué tuvo, por ejemplo, buenos números en el manejo inflacionario y qué es lo que había detrás de esto. Claro, y lo que ha dicho el gobierno de Luis Arce, Andrés, al menos, es que él siempre ha tenido la senda de preservar los ahorros de los bolivianos, pero tú lo mencionabas, hay mucho subsidio de por medio que de cierta forma que eso mantiene a la economía con buenos números, pero eso tiene un final. No se sabe qué tan sostenible puede hacer esto finalmente. A largo plazo. A largo plazo, y es lo que preocupa justamente a muchos de los bolivianos. Y de Bolivia volvemos justamente a Asia, porque el líder de Corea del Norte supervisó nuevamente una prueba de misiles, elevó la tensión en lo que son ya conocidos, obviamente, esos ejercicios entre Corea del Sur y Estados Unidos. Vuelve a aparecer en la televisión pública Kim Jong-un junto a su hija, Yuae, y también un grupo de militares en lo que ya sería un ejercicio con misiles, en donde simulan además un ataque nuclear. Según reporta la prensa local, el régimen de Corea del Norte asegura estar listo para llevar a cabo este tipo de ataques nucleares en cualquier momento. Acusan a Estados Unidos, a Corea del Sur, de querer desestabilizar el panorama, de hacerlo a través de estos ejercicios que normalmente se hacen, que ambas potencias asiáticas, en el caso de Japón y de Corea del Sur, dicen que simplemente son cosas de rutina, pero obviamente para Pyongyang son prácticamente una amenaza. Y lo que han dicho autoridades de Japón y de Sur Corea es que este lanzamiento fue un misil balístico de corto alcance frente a las costas de Corea del Norte. Y vean ustedes esta imagen que llega de Estados Unidos. Es el video de una meteoróloga estadounidense que, así como estamos nosotros, Andrés, se desmayó en pleno noticiero mientras estaba obviamente dando su reporte del clima. Alyssa Carlson, de la cadena CBS, perdió el conocimiento, se le fueron los ojos a blanco y prácticamente terminó obviamente este espacio sobre el pronóstico del clima bastante accidentado en la zona de Los Ángeles. Las imágenes muestran a la presentadora que le da el paso a Carlson y que finalmente ella se va
termina desmayándose. Lo que sí es que después Andrés ella vuelve y dice que está bien, no da mayores explicaciones de qué pasó finalmente o por qué le sucedió esto, pero obviamente fue un video que se hizo viral en redes sociales. Aún le recuerda lo que sucedió una vez acá en el canal 24 Horas, una entrevista a una abogada que se hizo icónica, también una situación muy similar, pero claro, no es nada para la risa. Muchas veces hay cuestiones de salud atrás que son bien complejas, entonces a poner ojo. Claro, y efectivamente ella no dio explicaciones, Claro. por lo cual también elevó aún más las alertas sobre el estado de su salud. Y seguimos justamente hablando de temas relacionados con la salud, pero ahora también con celebridades, porque este es uno de los videos que se ha hecho viral en las últimas horas, Andrés. Se trata de la celebración del cumpleaños del icónico actor Bruce Willis, pero además, Andrés, de su primera aparición después de que le fuera diagnosticada esta demencia frontotemporal. Obviamente todo tipo de análisis, primero una familia feliz celebrando la vida de Bruce Willis, un actor icónico, pero también estos 68 años que han venido acompañados primero del diagnóstico de afasia, luego de este diagnóstico de demencia frontotemporal, algunos preocupados porque obviamente es evidente el deterioro físico. Y también, bueno, decían incluso que le faltaba un diente. Había una cantidad de especulaciones sobre el estado de salud de este actor tan icónico. Sí, también ver el lado medio lleno quizás del vaso, las relaciones familiares muchas veces son los tuyos, los míos y los nuestros. Claro, porque vemos a Demi Moore, su ex esposa, ella con los hijos que tuvo con él, o sea, están todos presentes. Por eso digo, los tuyos, los hijos nuestros, los míos, los tuyos. Ojalá que todas las familias pudiesen tener desenlaces así, pese a dolorosas separaciones, pero de verdad esto ha sido muchas veces tomado como un ejemplo, para ver el lado un poco el vaso medio lleno, digo yo. Claro, y es algo que han destacado muchísimo los internautas en redes sociales, porque justamente fue Demi Moore la que hizo viral este saludo de cumpleaños, y ella decía, para nosotros como familias es súper importante todo el apoyo que nos dan a través de las redes sociales, y recordemos también el llamado que hacía su esposa Emma Heming a que la gente no le gritara en la calle, a que no quisieran fotografiarlo, porque finalmente es una persona que está en una condición de salud delicada, pero efectivamente este tipo de videos hablan de una unidad familiar y hablan también de un actor que está muy bien rodeado en medio de una enfermedad que es muy complicada. Con estas imágenes de la reaparición de Bruce Willis, Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas tardes. Por tu retorno aquí al plató. Nos vamos a la pausa con el cumpleaños del gran Bruce Willis. 2 de la tarde con 13 minutos, volvemos de inmediato con más noticias. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de números que entregó hoy día temprano el Banco Central. ¿Cómo cerró el año pasado, el 2022? Un poquito más bajo de lo que se esperaba. ¿Cómo se viene el 2023? En materia de crecimiento, y eso repercute también en términos de empleo, de inflación. Números muy importantes que entregó hoy día el Instituto Misol. Pasamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado para ustedes. A ver, tempranito en la mañana, 2,4% fue el crecimiento el año 2022 de nuestra economía. Si lo ponemos un poco en perspectiva, vamos con la siguiente estación. Esto es un poquito más bajo de lo que esperaba el mercado, en torno a un 2,7% de las expectativas del mercado respecto al rendimiento de la economía durante el año pasado, que fue de más a menos, recordemos. Y podemos revisar un poco lo que ha sido el derrotero en los últimos años. El 2020, recordemos, pandemia, una contracción de la economía en torno al 6,1%. Después viene el 2021 con un crecimiento exponencial, 11,7% que tuvo de crecimiento nuestro país, con las consecuencias también que estamos sufriendo en materia inflacionaria. 11,7% también sustentado, por ejemplo, en el consumo. 2022, aquí viene ese ajuste necesario de 2,4%. Es el crecimiento, de todas formas, positivo, pero ya vamos a revisar un poco lo que va a suceder el próximo año. Pero también pasemos a profundizar en estos números y vamos, entre comillas, profundizando en ese 2,4%, cómo fue cayendo en el transcurso, fue avanzando el año 2022. El primer trimestre tuvimos un crecimiento cercano al 7,5%. Enero, febrero, marzo del año pasado. Parecido a lo que veníamos trayendo del 2021. Ya en el segundo trimestre, abril, mayo, junio, comenzamos a notar que la economía comenzó a frenarse, conforme también se fueron tomando medidas, por ejemplo, desde el Banco Central, de subir la tasa de interés, de subir el costo del dinero, de hacer que los créditos sean más caros, de enganchar la economía, 5,2%, bastante más bajo que el 7,5%. Y si vemos la siguiente gráfica, ya en el tercer trimestre se nota definitivamente ya aquí que la economía se apretó, 0,2%, para muchos un apriete de cinturón que era necesario después de un año de altísimo consumo y las consecuencias que esto tuvo en materia inflacionaria, con la inflación el 2022 más alta en 30 años, 0,2% para el tercer trimestre. Y revisamos también lo que fue el último trimestre,
del año pasado, una caída de 2,3%. Ahí se aprieta, se contrae la economía octubre, noviembre y diciembre. Vamos con la última gráfica que hemos preparado. ¿Cómo se viene este año 2023? Que también es importante. ¿Va a haber recesión, como muchos anunciaban? Porque al parecer el panorama es un poco menos malo de lo que se esperaba. A ver, ¿qué va a pasar este 2023? Lo vemos en la siguiente gráfica. La encuesta de expectativas económicas habla de una serie de especialistas que consulta el Banco Central. Si hace algunos meses esta expectativa para el 2023 era de una caída de 1,5%, ya va en torno a una caída de 0,8%. Es decir, es menos mala. Recordemos el crecimiento del mes de enero entregado recién por el Banco Central, que fue un 0,4% positivo, lo que nadie esperaba. Y la última estación que hemos preparado, un estudio publicado hoy día por Clapes UC, que reseña que la probabilidad de recesión en nuestro país para este año cayó de 62 a 56%. La posibilidad de que nuestra economía caiga en recesión es más baja respecto a meses anteriores. Un pronóstico que es más positivo para nuestra economía. ¿Cómo cerró el año pasado en números? 2,4%, la palabra del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El ajuste que se dio en la economía fue algo más profundo de lo que se había visto hasta ahora en los datos de IMASEC, pero que ya ocurrió y que por lo tanto ahora ya la economía empieza a encaminarse en una senda de recuperación y al mismo tiempo con inflación a la baja. O sea, tenemos un escenario que empieza a volverse más favorable. Por supuesto, siempre surgen elementos, siempre hay riesgos. En estos momentos hay riesgos relacionados con esta situación en los mercados financieros internacionales, pero creo que estamos bien encaminados. Continuamos con la información económica. Hoy se votará en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ayudas económicas, entre ellas duplicar el aporte de asignación familiar, llegando así a más de 1,5 millones de hogares. Poirot Escobedo nos cuenta más desde el Congreso. Poirot, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Una jornada clave para el proyecto que busca dar ayudas económicas al porcentaje más vulnerable de nuestro país. Esto para aliviar lo que ha sido la problemática del costo de la vida y así partir el año con transferencias directas. La primera de estas, que involucra el proyecto, es un aporte extraordinario para duplicar el bono marzo y así llegar a un total de 120.000 pesos. Se espera que una vez evacuado este proyecto del Congreso, el segundo pago pueda darse a fines de este mes. La siguiente medida tiene que ver con un aumento del 20% del aporte por asignación familiar, que también es parte de esta iniciativa que ha sido tramitada de manera unánime por el Senado y también por las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en tercer lugar, lo que es la creación del bolsillo electrónico con la transferencia de 13.500 pesos destinados a la compra de alimentos. Estas tres medidas en su conjunto son parte de las iniciativas que se han anunciado por parte del gobierno y así dar un alivio partiendo este año 2023. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que esto podría beneficiar a más de 3 millones de cargas familiares, un total de 1,5 millones de hogares. Por lo tanto, allí radica la importancia de que este proyecto pueda hoy día mismo despacharse a ley. Esto también es la antesala de otro proyecto económico, esta vez una moción de diputados y diputadas del PDG, de la diputada Pamela Giles, el llamado autopréstamo en este caso, que se ha planteado también como una suerte de quinto retiro o sexto retiro camuflado, como han dicho los propios parlamentarios. También está previsto que se vote en la sala mañana martes. No cuenta con un informe favorable de la Comisión de Constitución y se espera en consecuencia que este se rechace si es que esto tiene un correlato en la sala. Dos proyectos, el proyecto de ayudas económicas que debiese irse a ley hoy día y mañana la votación del autopréstamo, ante los cuales estaremos muy atentos al desarrollo de ambas votaciones. Seguiremos conectados. Poirot Escobedo, muchas gracias por la información desde el Congreso allá en la región de Valparaíso. Nos vamos a ir a la pausa esta 24 tarde con la imagen en vivo de lo que está sucediendo con la última despedida del gran Eduardo Rabani. Lo vemos en la imagen. La parroquia ya ubicada en la comuna de Ñuñoa, donde a partir de las 3 de la tarde, nos contaba Pamela Araya más temprano, incluso va a poder, toda la gente puede ir a despedir a este icónico comediante, artista, fundador de este canal, allá en la comuna de Ñuñoa, el último adiós para el gran Eduardo Rabani. También en paralelo, en la comuna de Recoleta, el último adiós también al gran Alipio Vera. Lo comentábamos al inicio, la televisión chilena hoy día está de luto, nos dejan dos íconos de la pantalla nacional, Eduardo Rabani y Alipio Vera, 81 y 77 años.
Un abrazo donde estén a estos dos grandes profesionales, dos fundadores de esta casa televisiva. Vemos la imagen de Alipio, dos fundadores de esta casa televisiva, la Televisión Pública, la Televisión Nacional de Chile, 3 de la tarde en punto. Nos vamos, puede seguir la sintonía de TVN o seguir informándose a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.